¿Qué harías si un sacerdote pronunciara palabras tan oscuras que abrieran las puertas del mismísimo abismo? En Almas Perdidas, un pueblo que duerme entre sombras, eso fue solo el principio del fin. Imaginen una Semana Santa, no la que conocen, llena de procesiones y cantos, sino una donde el aire mismo se vuelve denso, cargado de un miedo ancestral. Un lugar donde la piedad se retuerce en blasfemia y el silencio de la noche es roto por lamentos que no son de este mundo. Hoy vamos a sumergirnos en la leyenda de El Sermón Prohibido, una historia tan escalofriante que te hará cuestionar cada acto de fe, cada rincón oscuro de tu propia alma. Prepárense, porque lo que sucedió en el olvidado pueblo de Almas Perdidas no es solo un cuento, es una advertencia, una fisura en el velo entre nuestro mundo y uno mucho, mucho peor. La pregunta es, ¿están listos para escuchar la verdad o prefieren seguir viviendo en la dulce ignorancia? En lo más profundo de un país, olvidado por las carreteras principales y las líneas de tren, existe un lugar que sus habitantes se niegan a nombrar. Lo llaman, con un escalofrío que les recorre la espalda, Almas Perdidas. Es un pueblo que parece haber sido devorado por el tiempo, con sus casas de adobe desmoronándose y sus calles de tierra siempre cubiertas por una fina capa de polvo que lo tiñe todo de un gris perpetuo. Cada Semana Santa, la misma historia, susurrada entre dientes y con los ojos bajos, cobra vida, arrastrándose desde las grietas del pasado como una sombra persistente. Es la leyenda de El Sermón Prohibido. Cuentan los viejos del lugar que el origen de esta maldición se remonta a muchos años atrás, a un hombre de Dios llamado, un sacerdote de mirada penetrante, pero de alma, dicen, cada vez más turbia. Mateo, al principio, fue un faro de esperanza para la comunidad, un pastor devoto. Pero la carga de los pecados ajenos, la miseria y las promesas incumplidas de un Dios que parecía haberlos olvidado, fueron carcomiéndolo por dentro. Se aisló, sus sermones se volvieron sombríos, sus ojos se hundieron. Finalmente, él fue consumido por una locura que se anidó en su mente como un parásito, dejándolo en un estado de desesperación que ningún rezo podía aliviar. Lo que sucedió aquella Semana Santa, nadie lo olvida. El padre Mateo, en un acto de sacrílega audacia, pronunció un sermón diferente a cualquier otro. No eran palabras de consuelo ni de perdón. Eran frases llenas de un conocimiento oscuro, blasfemias que desafiaban toda creencia, secretos prohibidos que la humanidad nunca debió conocer. Los pocos feligreses que se atrevieron a asistir a la misa de Viernes Santo esa noche recordarán por siempre la voz del padre Mateo, que no era suya, sino un eco gutural que vibraba con una maldad inimaginable. Aquel sermón, dicen, fue una invitación, una llave girando en la cerradura del infierno, una puerta que se abrió en la tierra, liberando un horror que aún hoy se niega a marcharse. Desde entonces, cada Semana Santa, el pueblo de Almas Perdidas tiembla, esperando el eco de esa noche que desató el infierno. La leyenda de Almas Perdidas era como un eco fantasmal que se repetía cada año, una historia de terror perfecta para alimentar hogueras y noches sin sueño. Si te gustan las historias que te ponen la piel de gallina, síguenos en YouTube y Spotify como Historias de Terror. Dale me gusta al video y prepárate, porque lo que viene ahora es mucho más oscuro. La mayoría de la gente la escuchaba con el mismo temor reverencial, la aceptaba como parte del folclore local y procuraba mantenerse alejada del pueblo durante esas fechas. Pero este año, algo fue diferente. Un grupo de jóvenes, esos que se sienten invencibles ante el peligro y cuyo espíritu está siempre hambriento de adrenalina, decidió que las leyendas están para ser puestas a prueba. Eran 4 amigos. Sofía, la mente analítica, siempre con un mapa o un libro en la mano.
Marcos, el líder impulsivo, con una cámara de video pegada a la sien. Elena, la más sensible y escéptica a la vez, con una grabadora de audio para capturar cualquier sonido inusual. Y David, el bromista del grupo, cuya sonrisa intentaba ocultar un miedo que empezaba a crecer. Impulsados por una mezcla de curiosidad malsana y una sed insaciable de emociones fuertes, decidieron ignorar las advertencias y adentrarse en almas perdidas. Querían grabar la verdad, exponer la leyenda, o quizás, como suele pasar, terminar confirmándola de la peor manera. Su valentía rozaba la imprudencia, el tipo de imprudencia que solo la juventud puede permitirse antes de que la vida les enseñe a respetar lo desconocido. Su destino era claro: la vieja iglesia del pueblo, un edificio esquelético con un campanario torcido que se alzaba como un dedo acusador contra el cielo. Y dentro de ella, la cripta. Según los susurros de los pocos habitantes que aún se atrevían a mencionar la leyenda, era allí, en las entrañas de la iglesia, donde el padre Mateo había pronunciado el fatídico sermón. Un lugar sellado, olvidado, donde el tiempo se había detenido, encapsulando el horror de aquella noche. Los jóvenes se equiparon con linternas de alta potencia, mochilas llenas de provisiones y, por supuesto, sus cámaras y grabadoras. Querían captar cada detalle, cada sombra, cada sonido. Lo que no sabían es que no solo iban a capturar evidencia, sino que se convertirían en parte de la historia, en los protagonistas de un nuevo capítulo en la crónica de almas perdidas. La cripta los esperaba, con su aliento frío y sus secretos milenarios. El aire de almas perdidas se volvía más denso con cada paso que los jóvenes daban hacia la iglesia. Era una atmósfera espesa, opresiva, como si el propio oxígeno estuviera luchando por no ser asfixiado por un peso invisible. La puerta principal de la iglesia, carcomida por el tiempo y la humedad, cedió con un gemido fantasmal que hizo a Elena aferrarse al brazo de Sofía. Dentro, la oscuridad era casi tangible, solo rota por los haces temblorosos de sus linternas. El silencio era total, tan absoluto que el propio eco de sus respiraciones parecía una profanación. Un olor nauseabundo los golpeó al descender las escaleras que llevaban a la cripta. No era solo el aroma a tierra húmeda y decadencia que uno esperaría de un lugar tan antiguo y abandonado. Había algo más, un matiz metálico, dulce y rancio a la vez, que se les metía por la nariz y les arañaba la garganta. Era el olor de la descomposición, sí, pero también de algo más antiguo, más pútrido, como si la misma piedra sudara un veneno ancestral. Los pasillos de la cripta eran un laberinto de nichos vacíos y telarañas colgantes que se pegaban a sus rostros. Finalmente, en la sala más profunda, en el centro de ese espacio olvidado, encontraron lo que buscaban. Se alzaba, ominoso y cubierto de una pátina de polvo y suciedad que lo hacía parecer parte de la propia roca, el púlpito. Deteriorado, sí, pero reconocible. Las telarañas lo cubrían como un velo nupcial para un novio esquelético, y una capa tan gruesa de polvo se asentaba en su superficie que las tallas intrincadas que alguna vez lo adornaron eran casi invisibles. Era un monumento al olvido, pero también un testigo mudo de la infamia. Marcos, con la cámara encendida y la adrenalina burbujeándole en las venas, se acercó. Con un movimiento brusco, apartó un trozo de tela raída que colgaba del atril del púlpito, como si fuera una bandera fantasmal. Y ahí estaba. Bajo el polvo, un objeto rectangular y oscuro. Era un manuscrito, encuadernado en un cuero tan antiguo que se deshacía al tacto. Sofía, con sus ojos perspicaces, lo tomó con guantes y lo limpió con cuidado. Las páginas interiores estaban escritas con una caligrafía temblorosa, casi ilegible en algunos puntos, que parecía haber sido garabateada con una desesperación febril. Era el diario del padre Mateo, las últimas palabras de su razón. Pero había algo más.
un detalle macabro que hizo que hasta David palideciera. El manuscrito no solo estaba viejo y empolvado, estaba manchado. Largas, oscuras y secas manchas con una textura escamosa. Manchas que, a pesar de los siglos, conservaban un color rojizo amarronado, inconfundible. Parecía sangre seca. No cabía duda, habían encontrado el sermón prohibido. Y con él la llave a algo que hubiera sido mejor dejar enterrado. El pulso de todos se aceleró. Tenían el manuscrito en sus manos, la prueba irrefutable de la leyenda. Era un tesoro para su proyecto, el material con el que harían historia. La cámara de Marco no paraba de grabar. Elena mantenía la grabadora pegada al pecho, registrando cada respiración entrecortada. Fue David, en un arrebato de imprudencia juvenil, quien tomó el manuscrito. Sus ojos, fijos en las líneas ininteligibles, comenzaron a pronunciar las palabras en voz alta, sin entender realmente lo que estaba leyendo, pero con una resonancia que llenaba la cripta. Su voz, al principio un susurro nervioso, se fue haciendo más fuerte, resonando en la piedra como un eco de herejía. Las palabras eran antiguas, retorcidas, una letanía de invocaciones que parecían provenir de un lenguaje olvidado, una lengua que solo el inframundo conocía. Mientras leía, un escalofrío helado que no venía del aire, sino de lo más profundo de sus huesos, recorrió a cada uno de ellos. No era solo frío, era una sensación de profanación, como si sus propias almas estuvieran siendo violadas. Entonces los fenómenos comenzaron. Las luces de sus linternas, que antes brillaban con fuerza, parpadearon violentamente, como velas a punto de extinguirse. Las sombras, que hasta ese momento habían sido estáticas, comenzaron a danzar en las paredes, alargándose, retorciéndose, adoptando formas grotescas que no parecían ser solo producto de la imaginación. Una ráfaga de viento helado, de la nada, barrió la cripta, haciendo que el polvo se arremolinara como espíritus torturados. Y entonces, la tierra tembló. No fue un temblor suave, fue un rugido gutural que provino de las profundidades, una vibración que sacudió la misma piedra de la cripta, haciendo que pequeños fragmentos de techo cayeran a sus pies. Si esta historia te está atrapando, imagina lo que viene después. No olvides seguirnos ahora mismo en YouTube y Spotify como Historias de Terror, donde subimos relatos que no te dejarán dormir. Dale me gusta a este video y quédate hasta el final, porque lo peor aún no ha comenzado. Tom. El sonido no era de la tierra, sino de algo vivo, algo furioso. El aire, que ya era irrespirable, se hizo aún más pesado y un hedor insoportable a azufre, a carne quemada y a algo inefablemente malvado les llenó los pulmones. Elena tosió, las lágrimas brotando de sus ojos. Las sombras danzantes se arremolinaron en el centro de la cripta, justo frente al púlpito. Se hicieron más densas, más oscuras, girando sobre sí mismas como un torbellino de tinieblas. Y de ese remolino, de la nada y de todas partes a la vez, una figura empezó a emerger. Lenta, dolorosamente, como si estuviera siendo arrancada de la propia tela de la realidad. Era alta, imponente, con una silueta retorcida y grotesca. Sus extremidades parecían demasiado largas, sus articulaciones se doblaban de maneras imposibles. Y lo más aterrador, lo que grabó el terror en las almas de los jóvenes para siempre, eran sus ojos. Dos orbes de fuego líquido, llameantes con una maldad antigua y pura, que los miraban con un hambre insaciable. La criatura exhaló un aliento caliente y fétido, y la voz del padre Mateo, ahora distorsionada y demoníaca, pareció susurrar desde el púlpito. El infierno ha sido desatado. La leyenda era real. El sermón prohibido había cumplido su promesa. El grito de Sofía se ahogó en su garganta. Marcos dejó caer la cámara, que siguió grabando el suelo polvoriento mientras el grupo, presa de un terror primitivo, intentaba huir.
La figura grotesca se movía con una rapidez antinatural, sus garras extendiéndose hacia ellos en la penumbra. David, el bromista, fue el primero en ser alcanzado. Un grito desgarrador, un sonido de huesos que se partían y luego solo silencio. La oscuridad lo reclamó. Elena, paralizada por el miedo, solo pudo ver cómo la criatura se cernía sobre él antes de que Sofía, con una fuerza desesperada, la arrastrara hacia la salida. Corrieron escaleras arriba, el hedor a azufre persiguiéndolos. La iglesia, antes un santuario silencioso, ahora estaba viva con los ecos de algo abominable. Marcos, que intentaba grabar mientras corría, tropezó y una mano fría y escamosa lo atrapó por el tobillo. Su rostro se contorsionó en un grito mudo, mientras era arrastrado de nuevo a las sombras de la cripta. Sofía y Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, lograron salir de la iglesia y correr sin mirar atrás, las voces de sus amigos aún resonando en sus mentes. Algunos lograron escapar. Sofía y Elena, de alguna manera, lo hicieron, pero el horror las marcó para siempre. Sus ojos vieron lo que ninguna persona debería ver, y sus mentes retienen recuerdos que las perseguirán hasta la tumba. Otros, como David y Marcos, fueron arrastrados a la oscuridad, reclamados por las sombras que el sermón prohibido había invocado. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, sus almas se perdieron en el abismo. La cripta de almas perdidas ya no es solo una tumba olvidada. Se convirtió en un portal, una boca abierta al infierno mismo. Las autoridades intentaron sellarla, pero ningún muro, ninguna puerta, por robusta que sea, puede contener lo que una vez fue liberado. El pueblo de almas perdidas se convirtió en un lugar fantasma, sus casas deshabitadas, sus calles mudas. La cripta permanece, un monumento sellado, esperando con paciencia siniestra a la próxima víctima, lo suficientemente imprudente como para despertar el mal que duerme dentro. La leyenda perdura, no solo como una historia, sino como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la fe, de la delgada línea que separa la piedad de la blasfemia y del poder inmenso y aterrador de la oscuridad. Es una advertencia eterna. Algunas puertas nunca deben ser abiertas. ¿Crees que esta historia es solo una leyenda? Si te atreves a conocer los detalles más escalofriantes de lo que realmente desató el infierno en Almas Perdidas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Y si prefieres escucharlas en la oscuridad, búscanos también en Spotify y YouTube. Búscanos como Historias de Terror. Todo nuestro contenido es audiovisual.